Hola, mi nombre es Alma Montserrat Castillo Flores y en este video hablaremos sobre el trasplante de médula ósea, también conocido como trasplante de células madres hematopoyéticas. Explicaré qué es este procedimiento, cuáles son sus principales indicaciones, las manifestaciones clínicas de rechazo, las bases inmunológicas involucradas y el tratamiento inmunosupresor, utilizado para prevenir estas complicaciones. El trasplante de médula ósea representa uno de los mayores avances de la medicina moderna, ya que ofrece la posibilidad de curar enfermedades hematológicas malignas y no malignas mediante la sustitución de una médula ósea enferma por células madres sanas. La médula ósea es un tejido hematopoyético que está localizado principalmente en los huesos. Esto lo podemos encontrar en las costillas, el esternón, las vértebras y en la pelvis. También va a contener células madre hematopoyéticas, que estas se van a diferenciar en tres tipos: los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Cuando la médula ósea deja de funcionar correctamente por enfermedades malignas inmunológicas o genéticas, puede ser reemplazado mediante un trasplante de células madre hematopoyéticas. Existen tres tipos principales. Autólogo significa que el paciente es su propio donante. Primero se recolecta sus células madre hematopoyéticas, generalmente de sangre periférica, después de movilizarlas. Se almacenan y después de recibir un tratamiento intensivo que elimina las células enfermas, se le vuelve a administrar para que su médula ósea pueda recuperar la producción de células sanguíneas. Singénico ocurre cuando las células madres vienen de un gemelo idéntico, ya que ambos tienen prácticamente la misma forma genética y los mismos antígenos de histocompatibilidad, HLA. Por eso, el riesgo de rechazo y de enfermedad injerto contra huésped es mucho menor. Halogénico significa que las células madres provienen de otra persona, como un hermano compatible, un familiar o un donante no relacionado. En este caso se necesita comprobar la compatibilidad HLA porque el sistema inmunológico puede reconocer las células del donante como extrañas y generar rechazo o enfermedades injerto contra huésped, cuando las células inmunes del donante atacan al tejido del receptor. El trasplante está indicado para pacientes con enfermedades hematológicas malignas, como lo sería la leucemia, linfoma y mieloma múltiples, además de enfermedades no malignas como la anemia aplásica grave, la inmunodeficiencia primaria, la talasemia y anemia de células falciformes. Las indicaciones dependen del tipo de enfermedad, la edad del paciente, el estado general de salud y la disponibilidad de un donante compatible. La compatibilidad se determina principalmente mediante el estudio del sistema HLA, conocido como el complejo de histocompatibilidad humana. ¿De dónde salen las nuevas células? Las células madres pueden obtenerse de diferentes fuentes. Una de ellas es la aspiración directa de la médula ósea. Otra sería estimular el paso hacia la sangre periférica mediante factores de crecimiento o a partir de la sangre de un cordón umbilical. Antes del trasplante se realiza una tipificación del sistema HLA. El HLA corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad humana y representa el principal determinante del reconocimiento inmunológico entre donantes y receptores. Mientras mayor compatibilidad exista, menor será el riesgo del rechazo. El rechazo del trasplante ocurre porque el sistema inmunitario del receptor interpreta las células del donante como algo extraño, que no pertenece a su organismo. Esto sucede principalmente por diferencias en unas proteínas llamadas HLA, antígeno leucocitario humano, que funcionan como una especie de identificación celular que permite al sistema inmunológico reconocer qué células son propias y cuáles pueden representar una amenaza. Cuando las células del donante tienen moléculas HLA diferentes a las del receptor, las células presentadoras de antígenos del sistema inmunitario las detectan y muestran esa información a los linfocitos T. En ese momento se activan principalmente los linfocitos TCD4 y los TCD8. Los linfocitos TCD4 actúan como coordinadores de la respuesta inmunitaria, liberando citocinas como la interleucina 2, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, que ayuda a activar y atraer más células defensivas. Por otro lado, los linfocitos TCD8 pueden destruir directamente las células de injerto al reconocerlas como extrañas.
Como resultado, se genera una respuesta inflamatoria en la que participan diferentes células del sistema inmune, provocando daños en los tejidos trasplantados y dificultando que el injerto funcione correctamente. Por esta razón, después de un trasplante se utilizan medicamentos inmunosupresores cuyo objetivo es disminuir la actividad de los linfocitos y permitir que los órganos acepten las células nuevas. Una de las complicaciones más importantes del trasplante alogénico es la enfermedad injerto contra huésped, también conocida como GVHD por sus siglas en inglés. En este caso ocurre algo diferente al rechazo tradicional. Normalmente pensamos que el paciente es quien rechaza el trasplante, pero aquí sucede algo al revés. Son las células inmunológicas que vienen del donante las que atacan al paciente. Esto ocurre porque dentro del trasplante de médula ósea no solamente se transfieren células madres, sino también algunos linfocitos T del donante que todavía son capaces de reconocer células extrañas. Cuando estos linfocitos encuentran tejido del receptor con moléculas HLA diferentes, los identifican como una amenaza y comienzan una respuesta inmunológica contra ellos. Los tejidos que se afectan con mayor frecuencia son la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. Por eso los pacientes pueden presentar manifestaciones como erupciones en la piel, enrojecimiento, diarrea intensa, dolor abdominal, alteraciones en las pruebas hepáticas e incluso ictericia. La gravedad de esta enfermedad depende de qué tanta intensidad sea la respuesta inmunológica y de qué tan compatible sea el donante con el receptor. Por esta razón, antes del trasplante se realizan estudios de compatibilidad HLA y después se utilizan medicamentos inmunosupresores para disminuir la actividad de los linfocitos y evitar que ataquen los tejidos del paciente. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de injerto contra un huésped dependen de los órganos que sean afectados por el ataque de los linfocitos del donante. Los tejidos más comprometidos suelen ser la piel, el hígado y el aparato gastrointestinal. En la piel, una de las primeras manifestaciones pueden ser la aparición de un exantema cutáneo, es decir, una erupción o manchas rojizas, que pueden ir desde lesiones leves hasta casos más graves como ampollas y desprendimiento de la piel. Cuando se afecta el intestino, el paciente puede presentar diarrea persistente, dolor abdominal, náuseas y dificultad para absorber nutrientes, debido a la inflamación y daño de la mucosa intestinal. En el hígado, la respuesta inmunológica puede provocar daños en las células hepáticas y en los conductos biliares, causando elevaciones en las enzimas hepáticas detectadas en los estudios de laboratorio e incluso ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y los ojos por la acumulación de bilirrubina. Cuando la enfermedad se vuelve crónica puede aparecer fibrosis, que significa la forma excesiva del tejido cicatrizal que altera las funciones normales de los órganos. También puede afectar los pulmones causando inflamación y cambios que pueden provocar dificultad respiratoria o disminución de la capacidad pulmonar. Por eso, después de un trasplante de médula ósea, el seguimiento del paciente es fundamental para detectar estos signos de manera temprana y comenzar el tratamiento adecuado. Después de un trasplante de médula ósea es necesario controlar la respuesta del sistema inmunológico para evitar que ataque las células del donante o que las células del donante ataquen a los tejidos del receptor. Para eso se utilizan medicamentos llamados inmunosupresores. Entre los más utilizados se encuentran los inhibidores de calcineurina como el tacrolimus y las cefalosporinas, que bloquean la actividad de los linfocitos T al disminuir la producción de interleucina 2, una molécula importante para su proliferación. También se utilizan medicamentos como el microfenolato, mofelito y el metotrexato, que disminuye la multiplicación de los linfocitos, así como la glucocorticoides, que reducen la inflamación y la activación del sistema inmunológico. En conjunto, estos fármacos ayudan a prevenir el rechazo del trasplante y la enfermedad injerto contra huésped. En conclusión, el trasplante de médula ósea es un procedimiento que puede cambiar la vida de pacientes con enfermedades hematológicas graves, ya que permite reemplazar una médula enferma por células sanas, capaces de producir sangre nueva. Sin embargo, su éxito no depende solamente de realizar el trasplante, sino de lograr una buena compatibilidad entre el donante y el receptor, controlar la respuesta inmunológica y utilizar correctamente los medicamentos inmunosupresores. Comprender la inmunología del trasplante nos permite entender por qué existe
el rechazo, por qué puede aparecer la enfermedad injerto contra huésped y por qué estos pacientes necesitan un seguimiento médico constante y un manejo multidisciplinario.